Kabbalah, la dimensión interior. Bienvenido a su programa Torah Kabbalah, su punto de encuentro, el espacio en donde ahondamos sobre la sabiduría de la Torah y Kabbalah. A solicitud de mis oyentes, en este programa explicaremos sobre el Brit Milá, tanto desde el punto de vista de la Torah como de la Kabbalah. Este programa está dedicado para la elevación del alma de mi padre, maestro Shalom Chokron, hijo de Rabbi Shemuel Chokron, y de mi tía, que hoy cumple los 30 días de su fallecimiento, Luna Chokron, hija de Rabbi Shemuel. En referencia al Brit Milá, aparece en el libro Génesis, capítulo 17, desde los versículos 1 al 14, los siguientes párrafos que deseo recalcar. Y el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: yo soy el Shaddai, camina delante de mí y sé perfecto. Y yo haré mi pacto contigo. Estableceré mi pacto entre yo y tu simiente después de ti. Yo seré tu Dios, y tú heredarás esta tierra. Este será mi pacto, si considerarás a todo varón de tu descendencia, y será esta la señal del pacto entre mí y tus generaciones. A los 8 días de vida se circuncidarán, y estará mi pacto grabado en vuestro cuerpo. Y el que no circuncidaré, su prepucio será apartado de su pueblo por profanar mi pacto. Claramente podemos comprender por lo escrito en la Torah, si bien cada párrafo tiene su propia y extensa explicación, cómo surge la mitzvah de Brit Milá como precepto divino y cuán trascendente es su magnitud. El pacto Brit en hebreo es el pacto que hizo Dios con Abraham y con la nación judía. El Brit Milá es la señal identificadora del pacto que realizó Dios con el patriarca Abraham y su descendencia, de ser el pueblo elegido espiritualmente para la eternidad, por el mérito de haber sido el primer hombre que descubrió y promulgó el monoteísmo en el mundo, santificando el nombre eterno. Es un mensaje que nos enseña que así como se nace incompleto físicamente y debe perfeccionarse el cuerpo mediante el Brit Milá, del mismo modo se debe lograr la máxima superación en el plano espiritual. El Brit Milá se graba en el cuerpo, pues así como no es fácilmente borrable, tampoco es posible deshacerse del pacto y compromiso que éste implica. Como mencionamos, se debe procurar lograr una superación espiritual, la cual implica un autocontrol en todo aspecto del ser humano. El Brit se realiza en el órgano sexual masculino. Este está muy comprometido en esta tarea por ser el responsable de la digna continuidad de nuestra especie, pero a su vez presa de los más bajos instintos, lo cual con el Brit Milá, pacto santo, es posible llegar a utilizarlo con la pureza adecuada. Aunque se han descubierto variados motivos clínicos preventivos a esta mitzvah, debemos puntualizar que el principal móvil de esta es el religioso,
que al igual que los demás preceptos, tienen como finalidad arraigar profundamente la fe en Dios, ubicando al Brit Milá como la primera y principal en la larga serie de mitzvot para la educación en la vida. Los primeros datos sobre la circuncisión se remontan a los tiempos de Abraham, como lo cita la Torá, donde cuenta que 1262 años antes de la entrega de la Biblia al pueblo judío, Dios le ordenó al patriarca realizarse el Brit a los 99 años de edad, de lo cual hasta nuestros días han transcurrido 4.572 años. El Midrash explica que ese mismo día Abraham circuncidó a su hijo Ishmael de 13 años y a otros 318 hombres de su comunidad. También cita que los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, patriarcas, continuaron cumpliendo con la mitzvah. Durante la esclavitud del pueblo en Egipto, hubo algunos sectores que dejaron de realizarlo. Moisés circuncidió a los que salieron de Egipto, pero durante el viaje de 40 años del pueblo por el desierto, se interrumpieron la circuncisión por el peligro que esta situación implicaba, hasta que luego de cruzar el río Jordán para comenzar a conquistar la tierra de Israel, Yoshua recibe el precepto de circuncidar a todos los nacidos en el desierto, es decir, de 0 a 40 años de edad, en el lugar llamado Gilgal. Posteriormente y a través de todos los tiempos, los judíos hicieron muchos hincapiés en cumplir con este precepto, aún en épocas de grandes imperios invasores que subyugaban a los pueblos, anulando sus costumbres. En el año 167 antes de la Edad Común, en los tiempos de Antíoco, y en el 130 antes de la Edad Común de Adriano, a pesar del decreto de pena de muerte contra su realización, continuaron los judíos ocultamente con esta mitzvah, aunque implicaba peligros para sus vidas. Entre los judíos, a través de la historia, nunca hubo masivamente dudas en su realización, y aún en las sectas como los Shemonim, Setkonim y Karaim, que discutían otro precepto de la Torá, efectuaban el Brit Milá indiscutiblemente, con excepción de individuos aislados que se negaron a esta mitzvah, como los tiempos del Imperio griego, durante el periodo del Segundo Templo de Jerusalén, en pleno apogeo de la cultura helenista, con la intención de eliminar las diferencias físicas con los gentiles. No solamente dejaron de circuncidarse, sino los que ya circuncidados se adherían el resto de prepucio nuevamente al glande mediante una especie de plástica con la que quedaba anulado por completo el Brit Milá. Actualmente los judíos de todo el mundo que se sienten identificados como tales, pertenecen o no a las diversas comunidades, sin distinción de niveles religiosos o sociales, continúan practicando esta importante mitzvah. Vamos a señalar algunas reflexiones del Talmud sobre el Brit Milá, que está basada en las sagradas escrituras. Es una mitzvah tan importante que está valorada como todas las mitzvot juntas. ¿Comprende? 13 pactos. Se le considera al circuncidado como que está realizando la mitzvah en cada instante de su vida, y no solamente
en el momento que la llevó a cabo. Si no fuera por el Brit, Dios no hubiera creado el mundo y no se mantendría en pie el universo. Con esta mitzvah se le consideró a Abraham perfecto. La herencia de la tierra prometida en Israel depende de Brit, como está escrito en el capítulo Génesis, capítulo 17, versículos 7 y 8. Y perpetuaré mi pacto entre mí y entre ti y tu descendencia como pacto eterno de ser para ustedes el Dios Todopoderoso, y te daré a ti la tierra de Canaán como herencia eterna. No se le perdona a Moisés haberse atrasado en realizarse a su hijo aún por poco tiempo, como aparece en el libro Shemot capítulo 4, versículos 24, 25 y 26. Mientras viajaba Moisés desde Midian a Egipto para cumplir con el mandato de salvar a los judíos de la esclavitud, le nace su hijo, al que no circuncidó inmediatamente cuando le correspondía, por lo cual corrió peligro de muerte hasta que su esposa Tzipporá le efectuó el Brit Milá. El Brit Milá es más importante que el Shabbat en algunos aspectos, y por eso cuando el bebé cumple sus 8 días en Shabbat o cualquier otro día festivo, debe circuncidarse si reúne las condiciones necesarias. El niño no entra en la cuenta de las generaciones sin Brit Milá. Por haber circuncidado a Abraham en el día que luego sería Yom Kippur, quedó fijado aquel como día del perdón para todas las generaciones por tal mérito. Es una mitzvah tan querida que el que la realiza y la cuida como corresponde, el patriarca Abraham lo protegerá a su partida de este mundo, para luego entrar beneficiado en el mundo futuro de las almas. Aunque el pueblo de Israel no poseen buenas acciones, serán redimidos por mérito del Brit. Es el único intermedio para llegar a la perfección material y espiritual. Es una condición indispensable para poder estudiar y comprender la profundidad de la Torah. La obligación de esta mitzvah comprende al padre hasta que el niño cumpla los 13 años, a partir del cual el nuevo joven es mayor de edad y por consiguiente responsable de su propio Brit Milá en lo sucesivo. El ser humano naturalmente posee una serie de prepucios o coberturas que no le permite penetrar en el campo espiritual, por lo cual al circuncidarse como corresponde, simultáneamente lo hace con el prepucio de sus oídos, luenga y corazón, con lo cual le es posible lograr una mayor claridad y profundidad en el plano divino. El que profana el Brit Milá en cualquier de su forma no tiene parte ni lugar en el mundo futuro. Hasta aquí son citados del Talmud. Ahorita vamos a entrar dentro del campo de la Kabbalah. La circuncisión es el aspecto físico de nuestro compromiso con el pacto entre Dios y Abraham. El niño nace con una cobertura de piel sobre el glande, la punta del órgano. Esta piel es superflua y, como con todos los otros excesos del cuerpo, puede ser retirada sin efectos adversos. El Brit Milá, el pacto de la circuncisión, requiere quitar esa piel. El proceso de la circuncisión incluye el retiro de la piel, llamado olá, para descubrir el glande. Hay, de hecho, 2 capas
de piel que cubren el glande. La primera es el prepucio mismo y la segunda es una fina membrana que debe ser abierta y empujada hacia atrás del glande. Durante la circuncisión, el olá es retirado por completo. Esta parte del proceso es llamado la milá. Sin embargo, la milá deja aún el glande cubierto por la membrana sobre la cual se realiza la priya. Priya significa descubrir o revelar, y este proceso implica abrir la membrana para revelar la punta del órgano. Retirar solo el prepucio dejando la membrana invalida la circuncisión. Posterior a la priya se efectúa la metzitza, el cual consiste en extraer la sangre que internamente se encuentra en las cercanías de la herida, como está mencionado en el Rambam, Maimónides y en el Shulchan Aruch, Códigos de Leyes Judías. Escribe el Ari que la mitzvah de Brit Milá corresponde a la visión profética de la Santa Carroza percibida por Ezequiel, que aparece en el libro de Ezequiel capítulo 1, versículo 4. Y vi una tormenta de viento proveniente de norte, una gran nube y un fuego fulgurante. Una noga brillo radiante la rodeaba y un hashmal apareció en el fuego. Eso aparece Ezequiel capítulo 1, versículo 4. El Rebbe Nachman ofrece una interpretación de esta visión tal como se aplica a la condición humana. Ver Lekutei Moran 1, página 82, y también capítulo 19, del 3 al 5. Puede decirse que la tormenta del viento representa los obstáculos generados por la familia, los amigos y las dificultades financieras que la persona debe enfrentar en la búsqueda de lo espiritual. La gran nube representa las dudas y la confusión, tales como el cuestionamiento a la fe. El fuego fulgurante alude a la avaricia, a la lujuria sexual, a la arrogancia y al estallido de la ira. Noga es el brillo compuesto en parte por el bien y en parte por el mal. El bien en Noga debe ser reincorporado a la santidad para que el mal, privado de su fuente de vida, se agote y muera. El hashmal sirve como una barrera previniendo que el mal de Noga penetre en el ámbito de la santidad. El prepucio corresponde a los 3 klipot que literalmente le llamamos cáscaras, completamente malas, representadas por la tormenta de viento, la gran nube y el fuego fulgurante de la visión de Ezequiel, tal como estudiamos en el libro Tania. El prepucio cubre por completo el glande, que es llamado Ateret HaYesod en la Kabbalah, la corona de Yesod, e impide que la shefa abundancia divina pase como debe a través de Yesod hasta Malchut. Y es importante recalcar eso que acabamos de decir, que el prepucio impide que el shefa, que es la abundancia divina, pase como debería a través de Yesod hasta Malchut. Recuérdense
la forma humana encarna también los 10 sefirot. El cráneo corresponde a Keter, el hemisferio derecho del cerebro corresponde a Jochma, y el hemisferio izquierdo corresponde a Binah. El bulbo, el arquidio y la médula espinal corresponde a Dat. El brazo y la mano derecha corresponde a Gesed. El brazo y la mano izquierda corresponde a Geburah. Y el trozo corresponde a Tiferet. La pierna derecha y el riñón derecho corresponde a Netzach. La pierna izquierda y el riñón izquierdo corresponden a Hod. Y la señal de pacto, la circuncisión, corresponde a Yesod. El espacio el cual la persona separa, es decir, los pies, representa el Malhut, reinado. La sefira de Yesod corresponde al Brit, el órgano reproductor masculino. En la Kabbalah, Yesod es llamado Hay Olamim, la vida de los mundos, como aparece en el libro Zohar 1, página 193b. Vida, pues, por un lado sirve al propósito y a la esencia misma de la vida, y por otro, porque se dice que está vivo, es decir, es un instrumento para dar vida. Mundos, porque Yesod actúa como catalizador, permitiendo la interacción entre los mundos superiores y este mundo Malhut. Así como la sefirá de Yesod transfiere Shefa desde las sefirot superiores hacia la sefirá de Malhut, Yesod es también el punto de retorno desde donde Malhut, habiendo derivado su fuerza vital y abundancia desde arriba, puede devolver a Dios el placer de sus criaturas al servirlo. El placer puede ser bueno o malo, pues puede llevar hacia otra dirección. Si el nivel de Yesod de la persona es la santidad, la llevará a buscar niveles más elevados de divinidad. Sin embargo, es importante resaltar que al existir estos clipot que son representados por el prepucio, impiden el flujo desde Keter hacia Malhut. Por ello, de acuerdo a la enseñanza que nos da la Kabbalah, nos enseña que retirar el prepucio Milá extrae de la sefirá Yesod a estas 3 clipot, permitiendo una libre transferencia de abundancia desde Keter hacia Malhut. La fina membrana que rodea el glande correspondiente a la 4 clipá, la clipá noga, debe ser empujada hacia atrás. Es así que se nos ordena cumplir con la priyá, retrayendo la membrana y revelando el glande. Una vez realizada, la priyá impide que el elemento negativo de noga entre al ámbito de la santidad. Se explicó que posterior a priyá se efectúa la metzitza, el cual consiste en extraer la sangre que internamente se encuentra en la cercanía de la herida. Se efectúa de la siguiente manera: el moel introduce un poco de vino rojo en su boca y toca con sus labios el lugar de la herida y extrae una gota de sangre y posteriormente lo escupe. De acuerdo a la Kabbalah, el significado de la extracción es que lo queda internamente en el Olá, es decir, su energía interna, el cual hay que succionar los denim, que son juicio y la negatividad, y así dar inicio al flujo energético desde Keter a Malhut. De acuerdo a la Kabbalah,
el vino rojo alude y significa el deseo de recibir. Y dado que lo similar atrae lo similar, por ello, cuando el Moel toca con sus labios la herida, cuyos labios simbolizan la fuerza de Od y Din, efectúa que la energía negativa que quedó en el lugar de Brit sea extraída por medio de la fuerza del vino que se encuentra en su boca. Otro punto importante que sepas que es importante participar en la ceremonia de la circuncisión. El Ari nos enseña que existe una fuerza inmensa que nos ejerce en el momento de la circuncisión, el cual la persona que participa en el acto y en el banquete festivo purifica a sí mismo. La purificación que ejerce sobre él es similar si ha ayunado 40 días. Después de Brit Milá, el prepucio se debe ser depositado en la tierra. La razón de ello, de acuerdo a la Kabbalah, es que la Olá simboliza la fuerza de Satán en nuestro mundo. Por ello, hay que sepultar la membrana del Brit en la tierra, ya que solamente por medio de la fuerza de la tierra podemos anular la negatividad que hay en el Olá. Cuando se sepulta la membrana del Olá, hay que poner la intención que por medio de este acto se minimiza la energía negatividad que existe en el cosmos. Por ello, la sabiduría de la Kabbalah recomienda que invitemos a personas a participar en el acto del sepulcro. Y a fin de hacer partícipe a las personas en esta misión tan importante, es recomendable invitar a numerosas personas. Otra pregunta que efectúan: ¿por qué de acuerdo a la Kabbalah hay que esperar 7 días a fin de hacer la circuncisión? La sabiduría Kabbalah nos enseña que durante los primeros 7 días de la vida del bebé se complementa de introducir el componente de Nefesh en el niño. Estos 7 días son fundamentales para el niño y lo más importante por el peligro mortal que puede ejercer al bebé. El 8º día, el componente Nefesh del niño ya está conectado con el niño en su integridad. 7 días es lo que lleva para construir una nueva vasija espiritual o descomponerlo. Similar a esta costumbre es la razón de por qué festejamos 7 días posterior al matrimonio y también los 7 días del duelo que efectuamos cuando fallece un familiar directo. En la ceremonia de la circuncisión se preparan 2 sillas. En una se sienta el Sandak y la otra Eliyahu Anabí. El Sandak es el hombre que sostiene al bebé. Esta terminología compuesta significa que es el principal testigo y defensor del cumplimiento de la mitzvah de Brit Milá. Tanto el Sandak como el Moel ejercen una influencia espiritual muy especial sobre el niño en el momento de Brit, por lo cual luego de los compromisos cercanos familiares se acostumbran a honrar a quien más digno sea para esta función. Eliyahu Naví es el profeta Elías. Este personaje
a quien le damos el lugar en el Brit, pero no es visible, es el ángel del Brit. De acuerdo a la Kabbalah, tenemos que invitar al profeta Elías, el ángel del Brit, a fin de alejar las clipot, cáscaras impuras, y para que revele la luz en su integridad. Eliyahu Naví, quien vivió en los tiempos de la salida de Egipto bajo el nombre de Pinhas, hijo de Eleazar, nieto de Aarón, hermano de Moisés, y se caracterizó en su larga vida hasta los tiempos del rey Ahab y de la reina Isabel por ser un gran profeta de Dios. Pero más que eso, por el dolor y sufrimiento que sentía cuando los judíos se alejaban de la Torá y sus mandamientos, lo que llevaba a acusar a sus hermanos ante Dios, como varias veces lo expresó: Dios, los hijos de Israel abandonaron tu pacto. Por eso Dios le promete y lo sentencia en defensa de los judíos que no se realizará ningún brit hasta que Eliyahu, el profeta, esté presente. Además, para que Eliyahu Naví no tenga reparos por si los asistentes no son observantes de la Torá, Dios perdona los pecados de todos los presentes, como en Yom Kippur, antes de la llegada del profeta Eliyahu, requiriendo solamente un gesto mínimo de superación o acercamiento a la Torá por parte de los invitados. En el momento del Brit que está Eliyahu Naví, es una circunstancia muy especial para elevar plegarias o pedidos privados o generales, por ser el momento de máxima voluntad y elevación espiritual de todo el judaísmo. El Zohar habla muchísimo sobre los secretos incluidos sobre este costumbre. Como explicamos anteriormente, el Sandak es el hombre que sostiene al bebé. La función del Sandak, de acuerdo a la Kabbalah, es que desempeñe la función de la vasija intermedia, el cual transmite al bebé la luz que es disponible para él en el momento del acto de la circuncisión. Ya que al entrar al pacto de Abraham, le da la esencia de la raíz que le permita el desarrollo personal espiritual del niño para llegar a ser adulto. Por ello el Zohar dice que el Sandak debe ser una persona importante, es decir, una persona con nivel espiritual alto. Señores, hasta aquí terminó nuestros tiempos para explicar el significado del Brit. Cualquier pregunta, inquietudes que tengan, pueden efectuar al info@isaacchocron.es y nos vemos en el próximo programa. Que tengan Shavua Tov.